¿Y si te dijera que la inteligencia va más allá de memorizar cifras y resolver ecuaciones? Bienvenido a Emprende tu Riqueza, tu rincón predilecto de finanzas y superación. Si quieres superarte y comenzar a despegar en tu vida, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal y dejando un comentario respondiendo a la pregunta ¿crees que necesitas ser inteligente para ser exitoso? Y empecemos. Para hablar de inteligencia es imprescindible hablar de educación, porque engloba algo más que escritura, lectura y números. Pero es lamentable saber que la sociedad actual tiene un problema con la educación. Es que las escuelas se enfocan en enseñar al cerebro y cada uno de nosotros no somos cerebros, somos seres humanos. A continuación, verás un diagrama de la educación para todo el género humano. En él se incluyen los cuadros de distintas inteligencias, al menos como las divide el propio Robert Kiyosaki. Lo cierto es que todos los seres humanos somos diferentes. Tan solo en una familia puede haber 4 niños muy distintos de pensar y de ser, de los mismos padres. Incluso los gemelos son seres humanos independientes. Entonces, aquí viene la parte más valiosa. Para que la verdadera educación funcione, tiene que aspirar a las 4 inteligencias. El aprendizaje legítimo exige que las 4 estén comprometidas. Aprender a jugar básquetbol, por ejemplo, el cual me encanta jugar. Muchos creerán que solo requiere un buen estado físico, pero les diré que están equivocados, ya que se requiere de todas las inteligencias. Cualquiera que haya jugado básquetbol sabe a ciencia cierta que se requiere de inteligencia física, mental, emocional y espiritual. De nuevo enfatizo, el problema de la educación tradicional es que la escuela se enfoca principalmente en la inteligencia mental y casi no le presta atención a las otras. Ahora veremos desde la perspectiva de Robert T. Kiyosaki, según su libro 8 lecciones de liderazgo militar para emprendedores, en qué consiste cada una de ellas y cómo podemos sacarle provecho para la educación de nuestra nueva generación y para nuestro crecimiento integral. Inteligencia física. Esta es la parte superior del diagrama, porque todo el aprendizaje es físico. En el caso de un niño que está dando sus primeros pasos, por ejemplo, el proceso de aprendizaje depende más de la inteligencia física que la emocional. Los procesos escolares para aprender a leer, escribir y hacer operaciones matemáticas son primordialmente físicos, porque de la misma manera que sucede cuando el niño aprende a caminar, el estudiante tiene que hacer algo físico. Nuestra capacidad de actuar sobre nuestros pensamientos y sentimientos y de hacer que ocurran cosas no tiene igual en ninguna otra especie. El cuerpo expresa con claridad lo que pensamos y cómo nos sentimos. Por eso es tan importante saber qué dice nuestro cuerpo. Por cada sentimiento o pensamiento que tenemos hay siempre una reacción en nuestro cuerpo, a veces inconsciente. El cuerpo realiza toda la actividad sin necesidad de ningún esfuerzo consciente. Es un sistema increíble, con un nivel inconcebible de coordinación bioquímica para pasar una página, conducir un coche u otras muchas cosas sin que pensemos siquiera en ello. Explorar constantemente el entorno nos indica si estamos bien o no en un sitio. Destruye células enfermas y sobrevive a enfermedades sin nosotros saberlo. Se cura a sí mismo y se cuida, todo él solo. ¿No es lógico que reconozcamos que para todo eso debe existir algún tipo de inteligencia? El cuerpo es el instrumento de la mente y del espíritu. Si somos capaces de subordinar nuestro apetito y pasiones a nuestra conciencia, conseguiremos ser los dueños de nosotros mismos. Para ello, disponemos de 3 vías fundamentales para desarrollar la inteligencia física: una nutrición sabia, ejercicio equilibrado y consciente, descanso adecuado, relajación, gestión del estrés y mentalidad de prevención. Inteligencia mental. La inteligencia mental se localiza en el cerebro, pero sigue siendo un proceso de aprendizaje físico. Aprender a leer, por ejemplo, es un proceso físico. Si una persona desea hablar un nuevo idioma, tiene que repetir y repetir hasta que su cerebro aprenda las palabras. Generalmente, quien tiene el don de la inteligencia mental suelen llegar a ser maestros, académicos y abogados. Intellectus fue un término empleado durante la Edad Media para referirse a la comprensión, en una época en la que pocas personas leían, y se lo utilizaba como traducción del vocablo griego nous. Así nació también inteligencia, término para nombrar la clase social compuesta por intelectuales y personalidades de la cultura de un país. En los tiempos modernos, no obstante, se ha más o menos aceptado que no existe un concepto único de inteligencia. Muchos especialistas en psicología han intentado formularlo, sin embargo, y finalmente, se ha venido aceptando la idea de que no existe una sola inteligencia mental, sino que existen numerosas formas de ella. Aún así, el uso popular del término inteligente resume generalmente capacidades mentales como la velocidad de procesamiento, la comprensión verbal, la agilidad lógico-matemática, el agarre del pensamiento deductivo y la capacidad de memoria de trabajo.
Desde la perspectiva del autor, la inteligencia mental es la menos importante para el éxito empresarial, porque al igual que el verdadero líder, el empresario no tiene que ser la persona más inteligente del equipo. Esto significa que un verdadero empresario debe ser un líder y tener inteligencia suficiente para dirigir en el campo de batalla de los negocios a las personas más listas y con mayor preparación que él. El verdadero liderazgo exige la siguiente inteligencia. Inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la habilidad de controlar nuestras emociones. Todos perdemos el control y cuando esto sucede demostramos que tenemos poca inteligencia emocional. La persona con suficiente inteligencia emocional puede enojarse, pero no tanto como para hacer o decir algo estúpido. Este tipo de personas sí logran controlarse. Una persona que no maneja su temperamento, que se queja todo el tiempo o está deprimida de manera crónica, es un buen ejemplo de alguien con poca inteligencia emocional. Por ejemplo, las personas con más inteligencia emocional prefieren alejarse que dar un golpe, escuchar en lugar de discutir, ver el punto de vista de la otra persona en lugar de solo defender el suyo, y también realiza un excelente trabajo sin esperar halagos a cambio. La gratificación tardía o retrasada es otro indicador de la inteligencia emocional, es decir, la persona que compra algo que no puede costear solo porque lo quiere en ese momento, no sabe cómo esperar con paciencia la gratificación, y este es un signo de poca inteligencia emocional. La inteligencia emocional se ubica en el estómago y es por eso que se dice que la gente tiene reacciones viscerales respecto a algo o a alguien. De hecho, realmente podría tratarse de las úlceras que causan el miedo y las preocupaciones producidas en el estómago o los intestinos. La inteligencia emocional se define como un conjunto de habilidades que una persona adquiere por nacimiento o aprende durante su vida, donde destacan la empatía, la motivación de uno mismo, el autocontrol, el entusiasmo y el manejo de las emociones. Luego de la teoría desarrollada por Gardner en la Universidad de Harvard sobre las inteligencias múltiples, el concepto de inteligencia emocional fue utilizado por primera vez en 1990 con los psicólogos norteamericanos Peter Salovey y John Mayer, para luego ser trasladado a un libro homónimo escrito por Daniel Goleman. Este tipo de inteligencia no consiste en alterar las capacidades de generación de emociones con respecto a diferentes estímulos del entorno, sino que se relaciona con la reacción que una persona tiene frente a ellas, que muchas veces son más impactantes que las emociones en sí que desencadenan esta acción. La gente con inteligencia emocional pobre no debería dedicarse a los negocios. Para ser un empresario exitoso, se necesita desarrollar la inteligencia emocional de manera permanente, de modo que dentro de cualquier ámbito, los verdaderos líderes tienen un coeficiente emocional alto. ¿Qué características tienen las personas con alto grado de inteligencia emocional? En este punto deberías anotar lo que estás a punto de escuchar. Presta atención a sus emociones. Las personas que desarrollan este tipo de inteligencia analizan sus emociones y las escuchan, no solo se limitan a sentirlas. Conocen sus sentimientos y no los reprimen. Estas personas son auténticas y sinceras, ya que expresan sus sentimientos de forma clara. Analizan sus proyectos y sueños. No viven en un sueño constante, sino que saben razonar sobre lo que sienten y si alguna meta puede ser alcanzada o no. Tienen un balance constante en sus acciones. Saben que todo tiene su lado bueno o malo, por lo que dirigen su atención a las cosas que pueden solucionar o que pueden ser de utilidad para ellos mismos. No toman nada personal. Cuando una persona lo altera o algo en su entorno no sale como tenía planeado, analiza qué pudieron haber hecho mal y qué cosas mejorar a futuro. No se concentran en algo que no pueden controlar. Son autocríticos con sus acciones. Las emociones no los controlan. Ellos controlan lo que deciden hacer con ciertas emociones y reconocen cuando algo se les fue de las manos. Ahora, por último y no menos importante, está la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual se localiza en el corazón. De hecho, la palabra coraje proviene de la palabra francesa coeur, que significa corazón. La grandeza viene de este órgano, pero también la muerte, y por eso mucha gente fallece por ataques cardíacos o debido a la devastación que provoca que le rompan a uno el corazón. Las personas que tienen inteligencia espiritual funcionan con un sentimiento de propósito y siempre ponen a la misión y al equipo por encima de su propia vida. Y el profesor Abraham Maslow, en su famosa pirámide o jerarquía de las necesidades humanas, aportó el término autorrealización en la cúspide. La autorrealización, para este autor, es un estado espiritual en el que el individuo es feliz, emana creatividad, tiene un propósito y una misión de ayudar a los demás a alcanzar este estado de sabiduría. Es a través de su satisfacción
que encuentra una justificación o un sentido válido a la vida mediante el desarrollo potencial de una actividad. No reconocer nuestro aspecto más transpersonal o espiritual nos lleva a vernos controlados y gobernados por los sucesos y los acontecimientos del mundo. Tendremos a dispersarnos y a tener un concepto muy bajo de nosotros mismos. A causa de vivir en esta ignorancia, exaltaremos el poder de las circunstancias, pues no seremos conscientes de las tremendas posibilidades que encierra nuestro interior y podrían fácilmente elevarnos a nuestro estado natural de abundancia, felicidad, salud, libertad y alegría de vivir. Ahora que ya sabes acerca de estas 4 inteligencias, tú decides cómo desarrollarlas. Desde nuestra perspectiva y opinión propia, corroborado por los escritos de Robert Kiyosaki, podemos decir que la inteligencia espiritual es la base de las demás inteligencias y viene a nuestra mente un principio bíblico que corrobora mucho más la importancia de esta inteligencia. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por llegar hasta el final. Si te ha gustado el video, no te olvides de dejar un like y suscribirte. Así nos motivas a seguir subiendo el mejor contenido para ti. Hasta la próxima.